Estimado, buenas noches. Bien, vamos a iniciar esta asesoría que será de ayuda para la asesoría presencial y tanto para estar en estudio de los respectivos temas, ¿verdad? Correspondiente a esta unidad, la unidad 5 en este caso. Bien, vamos a iniciar interpretando los elementos de la circunferencia, hablando sobre ello, ¿verdad? En primer lugar, ¿qué es la circunferencia? En algunos momentos que hemos abordado, ¿verdad? Algunos aspectos de círculos, circunferencias, se les ha hecho hincapié sobre la diferencia entre un círculo y circunferencia, ¿verdad? Que no es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué es una circunferencia? Dice que es el lugar geométrico de puntos que equidistan de un punto dado, llamado centro de la circunferencia, y dice que la distancia de cada punto de la circunferencia al centro es el radio. Bueno, entonces, en este caso vamos a interpretar, ¿verdad?, lo que significa una circunferencia o a lo que hace alusión una circunferencia, el concepto de circunferencia. Bueno, en este caso, nosotros podemos decir de que toda esta línea que vemos acá es la circunferencia. En primer lugar, nosotros podemos ver de que cada distancia que hay desde acá hasta el centro es la misma para todo punto. Yo me puedo mover, ¿verdad?, a lo largo de todo este segmento, podemos decir, de toda esta línea, y obtengo un mismo punto hacia acá. Aparte de eso, cualquier línea trazada desde un puntito de la circunferencia hacia el centro dice que me forma el radio, ¿verdad? Este, por ejemplo, es un radio, este es otro radio. A ver, ¿qué más nos dice? Bien, el hecho que diga que los puntos equidistan al centro, pues es lo mismo a que nosotros podamos interpretar que tienen la misma longitud, ¿verdad?, que hay desde un punto de la circunferencia al centro. Bueno, ¿qué es una cuerda? Bien, una cuerda prácticamente es una línea trazada de un punto a otro, siempre dentro de un círculo. En este caso podemos mencionar la circunferencia en el concepto diciendo de que una cuerda toca dos puntos, ¿verdad?, de la circunferencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el punto A, el punto B, y entonces la línea que se me forma cuando yo uno de A a B, esa es la circunferencia. Además, por ejemplo, tengo el punto A, tengo el punto A', entonces el punto que une A con A' es la línea llamada cuerda. AB es una cuerda, A' es una cuerda de la circunferencia.
Bien, ¿qué es el ángulo central de una circunferencia? Bien, veamos el ángulo A o B. ¿Qué está pasando con el ángulo A o B? En primer lugar, nosotros podemos ver que subtiende a esos dos arcos, ¿verdad? Tanto a este como a este de acá, todo esto y este. Entonces, dice que el ángulo central en este caso es el doble del ángulo inscrito. Es decir, este ángulo A'AB es igual al ángulo A' o B entre 2. Es decir, el ángulo A'AB, este, va a ser igual al ángulo A' o B entre 2. Veámoslo, A'AB va a ser igual al ángulo A' o B entre 2. Entonces, podemos ver que el ángulo central es este y el ángulo inscrito es este, ¿verdad? Entonces, vamos a decir de que el teorema nos dice que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito que subtiende al mismo arco. Entonces, cuando nosotros decimos que subtiende al mismo arco, significa que acá los dos rayos, ¿verdad?, que me forman ese ángulo, van a partir de los mismos puntos cuando yo esté identificando prácticamente el puntito donde cortan esos rayos a la circunferencia, es decir, a estos. Entonces, ¿qué podemos observar? Bueno, que estos rayos para el central inician o cortan a la circunferencia en el mismo punto donde corta también el rayo de del ángulo inscrito prácticamente. Entonces, este es la mitad de este o este es el doble de este, para que ustedes puedan tomar medidas y también resultados, ¿verdad? Y así también plantear sus respectivos problemas.
Además, recordemos las propiedades, ¿verdad? Tanto de ángulos internos como ángulos externos. Por ejemplo, el teorema que nos decía de que beta más gamma, quiero decir, era igual a alfa. Pero ¿quién es alfa? Ángulo externo correspondiente a este ángulo, ¿verdad? Es decir, el suplementario del tercer ángulo. Entonces nosotros tenemos acá dos ángulos internos. Entonces el suplementario al tercer ángulo interno le vamos a llamar alfa, y ese ángulo alfa va a ser igual a la sumatoria de los dos ángulos internos que tenemos acá. Además, también les pido, ¿verdad?, que recordemos siempre las propiedades de razones y proporciones, porque también se va a estar trabajando en estos conceptos con dichas teorías, ¿verdad? Lo que discutimos, tanto en asesoría presencial como en las virtuales, ¿verdad? Siempre tomarlas en cuenta, porque sí las vamos a ocupar, ¿verdad? Vamos a ver al final si podemos recordarlas un poco. Le vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a ver otras propiedades, y ese también es un corolario que lo podemos encontrar ahí en el material. Entonces dice de que todos los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco son iguales. Bueno, vamos a interpretar esto. En primer lugar, ¿qué es un ángulo inscrito? Bueno, el inscrito sabemos de que es un ángulo que nosotros lo formamos con dos rayos que cortan o que tocan en un punto a la circunferencia, en este caso acá y acá, y cuyo vértice está siempre en un punto de la circunferencia. Entonces a ese ángulo le llamamos inscrito. Es decir, que su vértice debe estar totalmente contenido en ese círculo que nos da o que nos forma esa circunferencia. Bueno, entonces nosotros podemos tener infinitos ángulos inscritos, ¿verdad? Sin embargo, en este caso vamos a decir que para los ángulos que nosotros tengamos, por ejemplo, este, ¿qué observan en ese caso? Bueno, lo que nosotros podemos observar y ver es que ambos ángulos están subtenidos por un mismo arco. Es decir, este arco es para todos, y de aquí formamos todos, ¿verdad? De aquí se nos van formando todos los ángulos, ¿verdad? Con estos respectivos vértices que subtienden un arco, ¿verdad? AB, y eso es para todos, ¿verdad? Entonces podemos decir que este es un ángulo inscrito, ese también, y ese también, ¿verdad? Entonces, en conclusión, todos los ángulos que subtienden un mismo arco, y si lo dibujé para acá, lo dibujé para allá, etcétera, lo dibujé aquí, entonces todos esos ángulos van a ser iguales.
Bien, veamos esta teoría o ese teorema. Dice que los ángulos interior y exterior mostrados acá cumplen con lo siguiente. Veamos esta figurita. Dice que el ángulo AQC es igual al ángulo BOD más el ángulo AOC entre 2. El ángulo AQC va a ser igual al ángulo BOD más el ángulo AOC. Y además el ángulo APC es igual al ángulo BOD menos el ángulo AOC entre 2, es decir, el ángulo APC es igual al ángulo BOD menos el ángulo AOC entre 2. Bueno, vamos a recordar un poquito otros elementos en este caso para la circunferencia. Y en este caso también vamos a decir que este segmento es un diámetro. En este caso, el diámetro no es más que 2 radios, por eso a veces nosotros escribimos que el diámetro es igual a 2r, ¿verdad? O 2 veces el radio. O podemos decir que el radio es el diámetro entre 2, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos revisar. Bien, vamos a interpretar la siguiente teoría. Bueno, en primer lugar veamos los cuadriláteros cíclicos. Bueno, ya en asesoría recordamos la vez pasada porque lo utilizamos, ¿verdad? En la solución de un ejercicio, pero vamos a recordar qué significa un cuadrilátero cíclico. Bueno, para ello lo vamos a entender en la siguiente figura.
¿Qué tal si acá tenemos o nombramos los puntos A, B, C, D? Entonces, lo que está pasando si yo tengo a esta figurita que está acá, ¿qué va a estar pasando? Lo que les decía, que el ángulo ABC más el ángulo CDA, CDA, o sea, este más este va a ser igual a el ángulo beta bueno, acá el ángulo ABC más el ángulo CDA, dijimos, ¿verdad? CDA va a ser igual a, en ese caso, ABC es alfa medio, ¿verdad? Es decir, si nosotros le llamamos beta a esta longitud de este ángulo o esta media de este ángulo y le llamamos alfa a toda esa medida hasta completar una vuelta completa. Bueno, en ese caso nosotros tenemos de que este ángulo va a ser igual a alfa medios. Además, el ángulo CDA va a ser igual a beta sobre 2, que es esto que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Bien, continuemos. Entonces, ¿cuánto va a sumar alfa medios más beta medios? 180 grados, ¿verdad? Bien, entonces ya vimos la geometría, ¿verdad? Del cuadrilátero cíclico. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos que este trazo de acá, ABCD, es un cuadrilátero concíclico. Bien, entonces, ¿qué propiedades tiene ese tipo de cuadrilátero? Esta geometría que nosotros hemos observado y las características, ¿verdad? De este dibujito. Bueno,
Si nosotros tenemos un cuadrilátero convexo ABCD y es cíclico, esto va a pasar si solo si el ángulo A más el ángulo C va a ser igual a 180 y esto va a ser igual al ángulo B más el ángulo D. Si nosotros nos fijamos, como sabemos de que en este caso tenemos 4 ángulos internos, por cierto, entonces en este caso vamos a tener que el ángulo A más el ángulo C va a ser igual a 180 y además esto va a ser igual al ángulo C, B más el ángulo D. Bien, vamos a lo siguiente. Si ustedes se fijan, la unidad está llena de teoremas, ¿verdad? Pero teoremas muy útiles que ustedes deben estudiarlos, interpretarlos y aplicarlos, ¿verdad? Lo cual nos servirá para poder dice además que un cuadrilátero convexo
Entonces podemos decir que el cuadrilátero convexo ABCD en este caso entonces vamos a interpretar que el cuadrilátero ABCD en este caso, que nos pasamos mucho acá, bueno, interpretemos acá, dice que va a ser cuadrilátero cíclico, solo si se cumple lo siguiente, que el ángulo ABD es igual al ángulo ACD y BAC, el ángulo BAC es igual al ángulo BDC. Bien. Solo una nota, ¿verdad? No todo cuadrilátero va a poder ser inscrito, ¿verdad? Totalmente en una circunferencia. Tal es el caso de un paralelogramo, ¿verdad? Entonces podemos ver de que por más que nosotros querramos tenerlo dentro del círculo, en este caso en esta región, en la región que forma esa circunferencia, no va a ser posible, ¿verdad? Al menos de dimensiones iguales o mayores en este caso, que en la circunferencia trazada. Bueno, entonces, ¿qué es una recta tangente a una circunferencia? ¿O qué es una circunferencia tangente a una circunferencia? Bueno, la palabra lo dice. Tangente es que toca a un punto, o al menos a un punto, de la circunferencia. Ustedes pueden aprendérselo por lógica o usando la lógica en estos enunciados. Y en los dibujos, ¿verdad? Realizados. Entonces, lógicamente, si son tangentes, es de que tocan, ¿verdad? A un punto o a dos puntos o al menos un punto de la circunferencia.
Y hay otra palabrita que las distingue, en ese caso es la secante. Bueno, la diferencia entre tangente y secante es de que la secante corta a la circunferencia, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la secante es como la recta que vimos anteriormente. Por ejemplo, veamos esa, por ejemplo, que está pasando. Bueno, que nosotros al prolongar, podemos decir, esta línea, podemos ver que su geometría está como dividiendo a nuestro respectivo círculo, ¿verdad? O la porción que está dentro de la circunferencia. De la misma forma, esta línea de acá hasta acá se le va a llamar también cuerda, ¿verdad? Entonces, si nosotros fijamos, esta cuerda es secante a la circunferencia y también mide en dos regiones, ¿verdad? A dicho círculo de la circunferencia. Veamos ese teorema. Dice que una recta corta a una circunferencia de centro O en dos puntos distintos, ¿verdad? En ese caso, los puntos A y B. Sí, solo sí, un ángulo entre la recta L y OA y este segmento es agudo. Bueno, entonces, por ejemplo, en ese caso, esta recta va a cortar a la circunferencia, ¿verdad? Y la corta en dos puntos distintos. Entonces, lo que va a estar pasando es de que el ángulo formado con el rayo que se forma desde al origen o al centro del círculo o de la circunferencia, bueno, en este caso podemos decir centro del círculo, ¿verdad? Porque es el puntito que nos queda en esta región. Entonces, el ángulo que forma este rayo, podemos decir, con el rayo que es la misma secante, entonces cumple que este ángulo va a ser como agudo, ¿verdad? Y como este es un sí, solo sí, nosotros podemos ver el recíproco y siempre va a ser cierto. Analicemos o recordemos, ¿verdad? Las propiedades de cuando se cumple un sí, solo sí.
Bueno, entonces, como estamos en presencia de un sí, solo sí, ahora viene lo siguiente. Si ese ángulo es agudo, el formado por una secante y un radio, o el segmento que une a un punto de donde corta a la circunferencia esa cuerda o esa secante al centro del círculo, entonces si el ángulo es agudo, entonces lo que está pasando es de que esta recta que nosotros tenemos acá va a estar cortando a la circunferencia en dos puntos distintos. Entonces, analicemos de nuevo si este ángulo, por ejemplo, es agudo. Entonces, lo que va a estar pasando es que el rayo o el trazo que ampara a ese ángulo va a estar cortando a la circunferencia en dos puntos distintos. Bueno, avancemos. Entonces hoy viene la proposición respectiva a una tangente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a entender una tangente? O qué vamos a decir de una línea tangente, viendo su geometría. Bueno, si una recta es tangente a, bueno, en un punto, lo que está pasando es de que ninguno de los ángulos entre L y OA puede ser agudo. Lo que sí está pasando es de que la recta L va a ser perpendicular al radio, es decir, al segmento que une O con A. Volvamos a interpretar. Si no, yo tengo que una recta, en este caso, lo vamos a ver con esta recta, es tangente a este punto de la circunferencia. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo trace el segmento de TA al origen? Que es el mismo radio como ya vimos. Entonces lo que va a estar pasando es ahorita que ya no me va a formar un ángulo agudo, ¿verdad? En este caso me va a formar un ángulo recto. Es decir, un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Ahora veamos el siguiente resultado.
el siguiente teorema. Dice de que si yo tengo un punto P externo a una circunferencia cuyo centro es O, y si yo trazo, ¿verdad?, desde P una recta tal que sea tangente al punto A en este caso, y de la misma forma PB tangente a la circunferencia en A y en B, claro, ¿verdad?, respectivamente. Entonces el cuadrilátero que se me forma PAV es cíclico. Y pues ya están recordando, ¿verdad?, las propiedades y de qué se trata un cuadrilátero cíclico. Entonces, si yo tengo un punto P, el cual es el corte, ¿verdad?, de estas dos tangentes, y yo tengo el punto A y el punto B respectivamente, entonces resulta que el cuadrilátero que se me forma es cíclico. ¿Y qué tal si ahora tomamos un punto P externo, ¿verdad?, a la circunferencia? La circunferencia que nosotros podemos trazar con diámetro OP, es decir, esta que nosotros tenemos acá, cumple lo siguiente, ¿verdad? Dice que corta a la circunferencia dada en dos puntos, ¿verdad? La corta en dos puntos A y B, tales que PA y PB son rectas tangentes, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un punto P exterior, ¿verdad?, a la circunferencia, es decir, a esta que tenemos acá de centro O, entonces la circunferencia que se nos forma, si tomamos en cuenta este diámetro, va a cortar a la circunferencia en dos puntos, pero en este caso nosotros podemos ver que es el punto A y el punto B de la circunferencia básica que nosotros estamos tomando, o con centro O. Y en este caso, si yo trazo el punto, la línea que va desde el punto A P y B a P, resulta que esas dos líneas van a ser tangentes. Y acá lo podemos observar, que prácticamente son estas dos líneas que van a ser tangentes a esta circunferencia. Bueno, ¿qué es un ángulo semiescrito?
Bueno, dice que es aquel que se forma con una cuerda y la recta tangente en alguno de los extremos de la cuerda. Dice que es el que se forma con una cuerda y la recta tangente en alguno de los extremos de la cuerda. Entonces, ¿qué propiedades, verdad? Vamos a observar o interpretar para un ángulo semi-inscrito. Bueno, en primer lugar, la medida que hay del ángulo semi-inscrito que nos define la cuerda AB, en este caso, va a ser igual a la medida de un ángulo inscrito que subtiende el arco AB. Y acá podemos ver, ¿verdad? Que este ángulo, la medida de este ángulo, va a ser igual a la medida, ¿verdad?, de un ángulo que subtiende este arco AB. Bien, continuemos. ¿Qué pasa si se tienen dos circunferencias? En este caso, con centro O1 y centro O2. En ese caso, las circunferencias se cortan en A y B, ambas, ¿verdad? Si nos fijamos, acá tenemos una y aquí tenemos otra. Entonces, estas circunferencias se cortan en esos dos puntos. Entonces, ¿qué se va a cumplir en este caso? ¿O qué nos dice que se va a cumplir, verdad? Bueno, en este caso, O1, O2, que es la línea que se forma entre el centro de uno y el centro de la otra. En este caso sería O1, O2, es perpendicular a B. Entonces acá, esta línea es perpendicular a esta línea. Entonces, si nos fijamos, esta línea es la formada de radio a radio. Y esta también es la formada de los puntos de corte de la circunferencia. Entonces, si nosotros nos fijamos, esta línea es perpendicular a esta línea de acá.
¿qué pasa si tengo dos circunferencias tangentes? Bueno, en este caso es otro teorema que me dice lo siguiente. Ustedes pueden también verlo, observarlo. En este caso, si nosotros tenemos dos circunferencias que son tangentes, es decir, se tocan nomás, no se cortan, ¿verdad? En este punto, por ejemplo, entonces nosotros tenemos un punto A y el origen de una es este, el origen de otra es este. Entonces, ¿qué tal si yo uno esos dos orígenes? Bueno, lo que está pasando es que los dos centros entonces nosotros podemos observar acá, ¿verdad? Que O1 A y O sub 2 están alineados, ¿verdad? Solamente de esta forma podemos interpretar, o en ese caso vamos a poder enunciar esa alineación, ¿verdad? Cuando las dos son, como dijimos, tangentes, las dos circunferencias. Entonces, dando conocimiento general, ¿verdad? Unas proporciones generales de lo que está pasando entre circunferencia tangente, secante, etcétera. Tenemos lo siguiente. Bueno, en este caso que dos circunferencias, nosotros tenemos una dentro de la otra. ¿Qué pasará con sus puntos? Bueno, que no pueden tener o no tienen rectas tangentes. Y cuando hay dos circunferencias tangentes interiormente, es decir, ese punto de tangencia lo hacen interior, y también dos circunferencias secantes en dos puntos distintos van a tener dos rectas tangentes en común. Ahora veamos si dos circunferencias tangentes exteriormente, ¿qué pasaría con dos circunferencias tangentes exteriormente? Dice que tienen tres rectas tangentes, pero ahí podemos verlo geométricamente, que si su tangencia es exterior, entonces tienen tres rectas tangentes. Y dos circunferencias no secantes,
es decir, que no se cortan, pero que no contiene ni la primera a la segunda, ni la segunda a la primera. Entonces dice que van a tener 4 rectas. Entonces 2 circunferencias no secantes, es decir, que no se cortan y que ninguna contiene la otra. Es decir, no podemos ver, ¿verdad?, que una de ellas esté dentro de la otra para decir que la contiene. Entonces ahí dice que tienen 4 tangentes, 4 rectas tangentes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver los bosquejos de la primera en ese caso. Dice que son veamos las 2 circunferencias en el cual una está dentro de la otra. Veamos la que tiene una recta tangente común, es decir, aquellas que son tangentes interiormente. Entonces, ¿cómo nos quedará, verdad? Bueno, se tocan en un punto, en este caso. Sería literal B. Dice que son las circunferencias tangentes interiormente. Veamos las siguientes figuras.
Entonces, como les decía, observar, ¿verdad?, los diferentes dibujos de lo que ya hemos estado mencionando en este caso, de que una es interior a la otra. Bien, entonces, por ejemplo, estas se cortan acá, estas circunferencias, y estas son tangentes, ¿verdad? Digo, es para que ustedes identifiquen o recordemos un poco la, sobre dicha geometría, ¿verdad? Ahora vamos a interpretar el círculo. Nosotros ya conocemos, ¿verdad?, que es un círculo. En algunos momentos tal vez también nos había causado malentendimiento. Habíamos visto como una sola definición, por ejemplo, de circunferencia y de círculo. Entonces, ya observamos o recordamos, ¿verdad?, que círculo es un área y es prácticamente el área o área, porción o región que tiene la circunferencia dentro, es decir, es toda esta área. Por ejemplo, lo queremos ver acá, o es toda esta área acá. Entonces, nosotros sabemos de que hay muchas convenciones y reglas en geometría. Entonces, entre una definición es lo siguiente, una definición de bueno, en este caso, si nosotros ya estamos hablando de un círculo, podemos ver de que el círculo también tiene un área algo específica. En este caso ya no va a ser solo una longitud, como se trataba de la circunferencia. En este caso ya vamos a tener un área, ¿verdad?, o una porción de ese gráfico o de esa porción que encierra a esa circunferencia, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo vamos a definir el área de un círculo? Dice que es igual a la mitad de su circunferencia multiplicada por el radio de la misma. Entonces, ¿qué cumple un círculo, verdad? Bueno, en primer lugar, ya dijimos que tiene un área y así lo vamos a identificar para que no se nos olvide, ¿verdad? Respecto a lo que es la circunferencia. Y dice que su área es igual a la mitad de la longitud de su circunferencia multiplicada por el radio de la misma. Imagínense qué interesante este resultado, ¿verdad? Dice que el área de un círculo es igual a la mitad de la longitud de su circunferencia multiplicada por el radio de la misma. Bueno, por ejemplo, tenemos una circunferencia cualquiera. Entonces, si nosotros ya estamos observando lo que pasa con el círculo, entonces dice que el área del círculo va a estar dada por el radio al cuadrado multiplicada por pi, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es el área de un sector circular, ¿verdad? En este caso, podemos tomar este segmento que nosotros tenemos acá, esta área que nosotros tenemos acá, la cual lo genera A o B, ¿verdad? Bueno, estos rayos AO y BO. Entonces lo que se cumple es de que el área del sector ABC va a ser igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado por el ángulo
Entonces, repitamos de nuevo el área de este segmento, es decir, de un sector circular, va a ser igual a pi por el radio al cuadrado por el ángulo entre 360 grados. Eso hay que tomarlo en cuenta, que anotarlo por ahí, aprendérselo, porque se va a necesitar, ¿verdad?, a lo largo del desarrollo de estos temas. Pero ustedes pueden ir haciendo sus respectivos trazos, ¿verdad?, analizando, interpretando y también resolviendo ejercicios sobre este tema. Lo importante es de que se comprenda, se interprete y también se aprenda, ¿verdad?, esos corolarios, esos teoremas, esos resultados, porque eso es lo fundamental para poder resolver ejercicios. Y también para ver un panorama general que nosotros tengamos, ¿verdad?, en el dibujo geométrico.
Entonces en este caso, ¿qué regiones son las que tenemos? Veamos este. Dice que si yo tengo un cuadrado ¿qué pasaría con el área de estas dos, de esos dos arcos? Podemos decir el área está formada por la cerradura de los dos, o que encierran los dos arcos, para más bien decir. Entonces se tiene que esta área va a ser igual al radio al cuadrado por pi menos 2. Miren, bueno, sobre 4 por pi menos 2, o pi cuadrado por 4 menos 2 por pi menos 2 sobre 4. Entonces, esta área que está acá es esta expresión. Un momento le pueden decir, bueno, que la área de tal región es tanto. Eso significa que es el área que nosotros tenemos entre esos dos segmentos. Veamos más enunciado otros teoremas, ¿verdad? Si nosotros tenemos esta región en este cuadrado, ¿cómo es el área de esa región o qué relación podemos tener acá? Bueno, entonces acá esta área está relacionada como a cuadrado sobre 2. Donde es bien importante identificar, ¿verdad? ¿Quién es SA? Y dice que SA es el lado del cuadrado. Entonces, recordar esto, ¿verdad? No vaya a sorprender algo parecido en algunos ejercicios o en ninguna prueba, ¿verdad? Que nosotros nos den, por ejemplo, una región de esta forma y nos digan que cómo es esa relación para esa área. Bueno, esta área va a ser igual a al cuadrado entre 2, donde a es el lado del cuadrado. Y así tenemos, ¿verdad?
muchos enunciados y teoremas, los cuales debemos de analizar, ¿verdad? Entonces, continuamos revisando y también recordando las propiedades, ¿verdad? De la proporción bien, entonces recordar, ¿verdad? Todas estas herramientas o enunciados y como les mencionaba al principio, ¿verdad? Vamos a recordar de manera general lo que son las propiedades de las proporciones. Recordarlas, ¿verdad? No olvidarlas. Entonces,
una proporción está relacionada con las razones, donde una razón es el cociente de dos cantidades, ¿verdad? Cuando decimos A sobre B, por ejemplo, entonces una proporción es la igualdad de dos razones. Es decir, cuando decimos que AB es ACD o como AB o AB como CD, ¿verdad? Entonces, tenemos varios términos para poder nombrar una proporción. Entonces, una proporción en general es una igualdad de dos razones, como lo que tenemos acá. AB es igual a CD, también es válido. Bien, entonces, ¿cuáles propiedades? Bueno, esto muchas veces nos cuesta verlo o no lo recordamos, entonces, las propiedades de las proporciones son las siguientes. Cuando nosotros decimos A es a B como C es a D, entonces, esto es cierto si y solo si A por D va a ser igual a B por C. Es decir, que si esto se cumple, entonces esto es cierto, y si esto se cumple, entonces esto es cierto. Porque nosotros podemos decir que esto es como una propiedad general, ¿verdad? De las proporciones. Además, nosotros podemos ir jugando con el numerador y el denominador de la siguiente forma. En este caso, si A es a B como C es a D, nosotros tenemos sin ninguna pérdida de generalidad que A más B es a B como C más D es a D. Y de la misma forma, A sobre B como C es a D, entonces A menos B sobre D es a C menos D sobre D. Y de la misma forma, nosotros podemos sumar, ¿verdad? A más B es a menos D, como C más D es a C menos D. Entonces, acá nosotros estamos sumando entre la resta de ambos, pero como en ambos lados estamos haciendo lo mismo, no hay ningún problema, ¿verdad? Y si nosotros tenemos que una igualdad de razones, entonces podemos decir que en general la sumatoria de los A sub I es la sumatoria de los B sub I como A1 es a B1 o A2 es a B2 o A sub N es a B sub N, ¿verdad? Tomando en cuenta todos los términos enésimos de estas razones o igualdad de razones, ¿verdad? Bueno, esto ha sido por este día. Espero que estudien, siempre revisen el material, practiquen, revisen ejercicios resueltos y nos vemos en el día de la asesoría. Pues no olvidar, ¿verdad?, las propiedades ya vistas, analizadas, y también hay que tenerlas presentes.